Proponente de la ley tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. La compañera Rosana Alvarado, presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Queridos colegas parlamentarios y parlamentarias, este hemiciclo ha sido sensible frente a la propuesta de velar por la vigencia de los derechos humanos, por combatir toda forma de discriminación y toda forma de violencia. E inicio mi intervención diciendo que ha sido sensible, y prueba de aquello los mismos representantes de Naciones Unidas que ahora mismo nos han dado algunos elementos que son buenos para retroalimentar el debate, ha manifestado que somos el ejemplo de la región. Y precisamente quiero invocar a la Comisión para que este tema sea tratado bajo este principio de progresividad de derechos. Cuando nosotros nos planteamos esta propuesta de reforma, lo hicimos en el marco de un hecho lamentable en la provincia de Imbabura. Y les voy a transmitir porque sus familiares de un niño de 3 años que quedó al cuidado de su padre, fue asesinado a puntapiés por el hecho de haber llorado. Y cuando se realizó la audiencia del caso, el padre del niño dijo lo siguiente: me puso nervioso el lloro de mi hijo. Le advertí que se callara. Como no obedeció, le propinó puntapiés. Ese niño ahora está bajo tierra. Su padre argumenta que tenía todo el derecho para corregir a su hijo que lloraba sin control. Ahí surgió esta propuesta de plantear la aplicación de lo que dicen los principios en la Constitución de la República, y la Comisión lo argumenta y dice que no es necesario porque la Constitución de la República ya establece esos principios. La Constitución es el pilar fundamental para desarrollar esos principios. Y es la normativa secundaria la que ha de dar cumplimiento para buscar los mecanismos adecuados e idóneos para velar por la garantía de esos derechos. La Comisión, en sus argumentos, también expresa que no es necesario porque existe suficiente legislación sobre el tema. Y yo debo decir que no es suficiente. Hay una legislación dispersa sobre el tema de violencia, pero no específicamente sobre el tema del castigo corporal. Y recordarles que la Constitución del 2008 es la Constitución que desarrolla y recoge algunos principios, y por eso también se le denomina esa Constitución del neoconstitucionalismo, porque recoge las normas y los convenios internacionales en materia de derechos humanos como supremas, están por encima del mandato constitucional. Y a eso hay que desarrollar y adecuar la normativa, y por lo tanto creo que el argumento de la Comisión no es lo suficientemente valedera para establecer el archivo de la propuesta que ahora mismo está en discusión. Nos dice igualmente la Comisión que el Código de Niñez y Adolescencia recoge normativas. Les recuerdo a la Comisión que el Código de Niñez y Adolescencia fue aprobado en el 2003, anterior a lo que los principios constitucionales que desarrolla la Constitución de Montecristi, la del 2008. Entonces, la legislación debe desarrollar los derechos y garantías que constan en la Constitución. El Código de Niñez y Adolescencia es anterior a su promulgación y este también tiene que ser debatido y actualizado de acuerdo a las normas constitucionales.
De eso se olvidó la comisión, y en ese marco debemos dar señales de no más un enfoque de violencia, un enfoque de utilizar el principio del golpe, del simple y el leve reclamo, como algunos llaman, como este ejemplo que les planteé, y algunos otros que Rosana en sus cartas de niñas lo transmitía. La próxima semana editaremos un libro sobre cómo las niñas nos dicen, por ejemplo, que por no cocinar son puestas sus manos en las estufas para que aprendan que tienen que cumplir con la obligación, entre comillas, que dicen los adultos y que dicen los mayores. Entonces, nuestra propuesta es con el tema de un enfoque de prevención, que existan servicios especializados, que nos permitan una protección integral, que tome en cuenta la disciplina positiva. Hacia allá va encaminada nuestra propuesta. ¿Cuál ha sido el otro argumento también de la comisión? La comisión nos dice y hace referencia a la observación general número 8 del Comité de la Convención de los Derechos del Niño, que señala que los castigos físicos y los tratos o penas denigrantes atentan contra el derecho fundamental a la dignidad humana, a la integridad personal y al gozo igualitario y de protección ante la ley. Pero la comisión se olvida también que ese mismo documento que hace señalamiento en el informe también le dice y le insta a los estados a desarrollar la legislación. Y no podemos hacer caso omiso de un documento que habla sobre el combate a las penas crueles, inhumanas y degradantes. Me pregunto yo en este pleno, ¿no es inhumano, no es degradante cuando le dice su madre, su padre a su hija que tiene 8 o 9 años, que tiene que cumplir con la obligación de preparar los alimentos y como no lo ha hecho porque se ha ido a jugar, le extienda sus manos en la estufa de la cocina y le queme sus manos? ¿No es eso una pena cruel, inhumana y degradante? Y miremos lo que dice el mismo documento de la Observación General número 8 de la Declaración del Derecho del Niño a la Protección contra los Castigos Corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, artículo 19, párrafo 2, artículo 28 y artículo 37, entre otros. Página 123 dice lo siguiente, y define al castigo corporal, pero además también determina lo siguiente: todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar dolor, aunque sea leve, y en la mayoría de los casos se trata de patadas, puntapiés, palizas, como un acto de corregir, es un acto inhumano y degradante. Avanzando en el mismo documento que la comisión no terminó de leerla, dice en la página 125, el comité insta a que la eliminación de los castigos violentos y humillantes de niños mediante las reformas en sus legislaciones y otras medidas necesarias es una obligación inmediata e incondicional para los estados partes. Así lo dice el mismo documento que invoca la comisión en sus argumentos para el archivo. Luego, el otro argumento que hace la comisión nos dice que esto es generar recursos para poder cumplir con la aplicación de un plan de erradicación que lo estamos planteando. ¿Qué norma no crea y se requiere de recursos para hacerlo? ¿Qué norma se actúa por sí sola? Por lo tanto, compañera presidenta, creo que la comisión debe retomar el debate. Esta asamblea no puede aprobar el archivo de una propuesta normativa que garantiza derechos
Y también la comisión en ese marco dice que no debe ser orgánica. La Constitución es clara, se refiere a que debe ser orgánica cuando desarrolla derechos, cuando establece garantías, y la vida es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y también a vivir una vida libre de violencia en todas sus formas. Señora Presidenta, creo que la Comisión igual debe valorar que los instrumentos internacionales de derechos humanos deben desarrollarse en las legislaciones como parte de su obligación de Estado suscriptor, como lo dicen los propios instrumentos internacionales. Una vez más demuestro que no estamos violentando el carácter de infraconstitucional que argumenta la misma Comisión. Tampoco es inconstitucional su mandato. Sin embargo, es potestad de la Comisión Especializada Permanente mejorar los textos en su forma y en su fondo. Para eso es el debate. Quisiera ser recibida en la Comisión porque tampoco supe que la Comisión ha debatido el tema para archivarlo. Me parece que hubiese sido bueno recoger la propuesta de quien propone al menos la iniciativa. Insisto que la Comisión de Derechos Colectivos omite que la integridad física es un derecho fundamental, por lo tanto, desarrollar una ley alrededor del respeto de la dignidad humana y de la integridad se hace necesaria y urgente en esta Asamblea y en el país. Poner como ejemplo países como Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, México, que acaban de aprobar también una ley específica en este tema. Apelo a la sensibilidad de un tema que no por lástima debe ser aceptado, sino por garantía de derechos, por nuestros niños, por nuestras niñas, por eliminar toda forma de violencia que signifique denigración de la dignidad humana. Gracias, compañera presidenta. Gracias, asambleísta.